En las plantas de ensamble y de motores y transmisiones de General Motors en Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, ganaron las votaciones para legitimar sendos contratos colectivos de trabajo. Vamos a platicar con el secretario general adjunto de la CTM, con Tereso Medina. Tereso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Darío? Buenas tardes. Muy bien, también lo saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio, qué Tereso. gusto saludarte. Qué gusto Gracias. saludarlos a los dos. Oiga, don Tereso, ¿cómo fue este proceso de Antes, votaciones? antes de todo, Darío, perdona la interrupción. Soy un lector asiduo a tus artículos, no de ahora, de siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, le preguntaba cómo se vivió este proceso de votación en estas plantas de ensamble y de transmisiones, ensamble y Sí. motores y transmisiones de la General Motors. Así, mira, General Motors por acá tenemos dos organizaciones sindicales, es decir, dos contratos colectivos. Uno de ellos es el que se refiere al que tú bien lo señalas, el área de motores y transmisiones, cuya legitimación, el proceso de legitimación se llevó a cabo el día 24. Y el día 25 se lleva a cabo el mismo proceso de legitimación en el área de ensamble. Quiero decirte que para mí lo catalogo como un ejercicio ejemplar. Ejemplar porque los trabajadores con su libertad de pertenecer o no a un sindicato, decidir libremente en las decisiones colectivas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y en este caso especial decidir si aceptan o no el contrato colectivo de trabajo, el 94%, el 94.12% decidió en el área de motores y transmisiones conservar y respaldar su contrato colectivo, Darío. Y bueno, ese es el tema. Y el otro tema es también el otro proceso que se llevó a cabo un día después, que fue el día 25, que también igual terminó con un respaldo absoluto de un 96% de respaldo total y absoluto. Esto lo sancionó, por supuesto, la autoridad federal, quien es la encargada de validar los procesos. Se llevó una jornada, las jornadas fueron transparentes, limpias, ejemplares, y los trabajadores decidieron libremente seguir perteneciendo a la Confederación de Trabajadores de México. Claro. Don Tereso, y en esta, digamos que libertad sindical que pues se trata de promover desde el año pasado, ¿cómo ve todo este proceso a partir pues de otras plantas que también de General Motors pues han estado pues votando a sus dirigentes sindicales y por supuesto la validación de sus contratos? Sí, mira, a diferencia, podríamos llamarlo así, a diferencia del proceso anterior en la misma transnacional que fue en Silao, Guanajuato, Sí. a diferencia de ello que allá los trabajadores por el contrario, decidieron rechazar el contrato colectivo, que aquí es muy importante aclararlo. Es un tema de rechazo o aceptación al contrato colectivo, no de rechazo o aceptación del sindicato titular. Y que en ese caso lo refiero, porque en el caso de Silao pareciera ser que hubo una confusión. Ellos pensaban que era un recuento, cuando realmente era una legitimación del contrato colectivo. Y a diferencia de Silao, bueno, pues tú sabes que en Silao se violó flagrantemente la autonomía del sindicato, Sí. porque este proceso de legitimación de contrato es el único que puede poner en marcha este proceso, es el sindicato titular, de acuerdo a los protocolos del Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, cuyo tiempo se vence para este efecto el 1 de mayo del 2023. Y en ese sentido, pues la presencia de organizaciones extranjeras en Silao, la presencia incluso de Jerry Díaz de Canadá, por ejemplo, en Silao, Guanajuato, haciendo campaña y manipulando a los trabajadores, confundiéndolos inclusive para que votaran por el no del contrato colectivo. Entonces, eso marcó la diferencia, porque notamos que en lugar
de haber logrado la Secretaría del Trabajo una excelente comunicación, o bien dicho, una aclaración a los trabajadores que es obligación de ellos decirles qué significa una legitimación de contrato, me parece que permitió la violación de la autonomía sindical cuando se da la injerencia de organizaciones sindicales externas que nada tenían que ver con el proceso. Y eso marcó la diferencia, a diferencia de Ramos Arizpe, que acá se lleva a cabo exclusivamente con los sindicatos titulares, con presencia de la autoridad y también, ¿por qué no decírtelo? Me imagino que, sabemos perfectamente el papel que juega la red social hoy por hoy, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, los trabajadores de General Motors de Ramos Arizpe seguramente aprendimos que ese no era el camino. Sí. Y me parece que fue una gran lección que nos dieron, en donde la propuesta fue en decisión absoluta y mayoritaria, con su voto libre, personal, secreto y directo, decidir conservar su contrato colectivo. Ahora, ¿qué te puedo decir también en este tema? Pues sin duda alguna que para Ramos Arizpe y para la transnacional que General Motors, este tipo de ejercicios de madurez, porque es lo que se requiere, madurez para implementar esta reforma laboral, pues la vemos con beneplácito porque tú y yo sabemos, bueno, ustedes y nosotros sabemos que nuestro país en el sector automotriz se prepara para transitar de la armación, de la construcción de vehículos de gasolina y diésel a la construcción de vehículos eléctricos. Y en Ramos Arizpe estamos ya preparando las plataformas para navegar y transitar rumbo a los autos eléctricos, que de acuerdo al TEMEC se firmó y que dentro de 5 años mínimo en nuestro país cada vehículo debe ser por lo menos híbrido, y dentro de 10 años todos los vehículos deben de ser eléctricos. Entonces, esta tranquilidad, esta madurez de los trabajadores de Ramos Arizpe nos lleva también a pensar también que valoran por sobre todas las cosas la estabilidad laboral, muy importante, y que en ese sentido tuvimos este gran aceptación, y la Confederación de Trabajadores de México se apresta de nueva cuenta a conducir y asesorar los contratos colectivos de esta armadora que es la transnacional General Motors. Bien, pues le queremos apreciar, Tereso Medina, secretario general adjunto de la CTM, pues esta charla, le deseamos mucha suerte. Al contrario, saludos y a la orden siempre. Igualmente.